El canal del Congreso presenta Qué gusto saludarlos en Vértice Internacional, este programa que analiza el mundo y sus impactos en México. El día de hoy vamos a hablar de un tema clave en las relaciones internacionales, la inteligencia artificial, que es un tema que está siendo disruptivo en la agenda internacional porque las máquinas inteligentes cambian nuestra forma de vivir y de trabajar, pero que también están acompañadas de grandes oportunidades, pero también de desafíos y de múltiples riesgos. ¿Debemos de gobernar la inteligencia artificial? ¿Cómo va la carrera tecnológica entre China y Estados Unidos por tener la supremacía de la inteligencia artificial? ¿Cómo está el juego de los acuerdos y desacuerdos entre países? ¿Qué estamos haciendo en México? ¿Son más poderosas las empresas tecnológicas que los estados mismos? Les pido que nos acompañen. La comunidad internacional enfrenta una serie de riesgos para gobernar la inteligencia artificial, aquella que ha desarrollado la ciencia y la ingeniería para fabricar máquinas que imiten la inteligencia humana. Los riesgos y peligros son evidentes por el uso indebido, la potencialidad de generar contenido falso y la propagación de teorías de la conspiración que pueden penetrar las corrientes de opinión y con ello impactar directamente el juego de la política y la toma de decisiones colectivas. Bajo este contexto se celebró la primera cumbre de seguridad e inteligencia artificial en Reino Unido en 2023 y distintos encuentros enmarcados por el impulso de la ONU para discutir sobre el buen uso de las tecnologías y formular recomendaciones que faciliten la supervisión humana. Ahora la comunidad internacional está a la expectativa de los acuerdos que se puedan llegar a tomar en la próxima cumbre que tendrá lugar en Ginebra. La inteligencia artificial es un tema candente en el debate internacional. El rápido avance tecnológico que promete grandes beneficios, pero también potenciales riesgos. Se trata de un tema de política nacional, de vida cotidiana, pero también de rivalidad entre las grandes potencias. Para hablar de este tema tan importante nos acompañan desde el antiguo Colegio de San Ildefonso la maestra Anabel Ortega. Ella es analista internacional y profesora de la Universidad Iberoamericana. Bienvenida, Anabel. Muchas gracias, como siempre. Un honor. Gracias. Igualmente, Anabel. Está con nosotros Mauricio Sánchez. Él es director de Amarelo Tecnologías de la Información. Gracias, Mauricio. Has estado en el programa. Muchas gracias. Gracias a ti, Runa, por la invitación. Y también está con nosotros Emilio Saldaña. Él es periodista y analista en tecnologías de la información. Emilio, muchas gracias. Al contrario, un placer. Gracias por la invitación. A ver, Mauricio, existen diferentes definiciones, tipologías y formas de la inteligencia artificial, pero ¿qué es la inteligencia artificial y cuál es su propósito principal? Es un campo de la informática que lo que pretende es crear máquinas que razonen, aprendan y actúen de una forma similar a la de un ser humano. No es un tema nuevo. Últimamente lo hemos abordado y lo hemos escuchado mucho. Sin embargo, esto tiene orígenes desde mediados del siglo pasado, cuando una serie de académicos se reunieron y dijeron, vamos a crear una máquina que sea más inteligente que el ser humano. 1950 aproximadamente. No fue posible, evidentemente, no había ni la capacidad técnica ni de desarrollar, pero la idea ya estaba permeada en ese momento. Posteriormente, en los 80s, 90s del siglo pasado todavía, se empiezan con los grandes bancos de procesamiento de información, accesibles solamente para universidades y centros de investigación, y es aproximadamente 2010-2015 cuando empieza a escalar, un poco orientado al tema de cómputo escalable, como cómputo en la nube, que se vuelve mucho más accesible para todo el mundo. Ahora, la inteligencia artificial está con nosotros y está en nuestra vida cotidiana. Todos los días interactuamos con alrededor de entre 20 y 30 algoritmos de inteligencia artificial, aunque no sepamos o no entendamos qué son inteligencia artificial, desde Maps para nuestro
para ir al destino en el tiempo adecuado, lugar adecuado, hasta cuestiones como la indexación de nuestro carrete de redes sociales. Anabel, inclusive la vacuna del COVID-19 fue gracias a la inteligencia artificial. Esto también es muy prestigioso, es decir, el poder sanitario en las relaciones internacionales también juega con el tema de la inteligencia artificial. Bueno, sí, desde luego, y coincido, esto ya tiene mucho tiempo. Lo que pasa es que hoy día estamos atendiendo ya estos temas que, en mi opinión, debieron haber sido atendidos desde lo internacional, desde los gobiernos, con otros tiempos, ¿no? Porque esto ha ido desarrollando y lo que hablamos de innovación es eso, están siempre con mayor rapidez que lo que va reaccionando la sociedad o los gobiernos. Entonces, qué bueno que hoy ya todos estamos hablando de este tema y por supuesto en el ámbito de la cooperación internacional ha sido un gran aliado y lo vimos ahora en la pandemia, en donde teníamos que tener todo el sistema internacional, una red de colaboración en lo científico-tecnológico y bueno, una vacuna que pudo salvar muchísimas vidas, ¿no? Claro que aporta muchísimo y aporta en muchos ámbitos de nuestra vida, coincido cuando dice lo usamos todos los días. Quizá no estábamos tan conscientes de estas aportaciones hasta que empezaron a decir que son teléfonos inteligentes, pues a veces uno se sorprende, ¿no?, de lo que están aportando a nuestra vida cotidiana y por supuesto que hay muchas esferas del conocimiento y del quehacer cotidiano en lo que van a aportar muchísimo. Emilio, ¿cómo está afectando la inteligencia artificial la esfera del conocimiento y si son una tecnología disruptiva, qué es lo que ves que está cambiando? Híjole, es absolutamente disruptiva en el sentido en el que hablamos de un escalamiento o una potencialidad increíble en términos de la capacidad de entendimiento. Un poco lo que está sucediendo con la inteligencia artificial, que no es menor, al contrario, es que cambiamos el concepto. Hasta antes de hablar de inteligencia artificial generativa particularmente, lo que entendíamos por la innovación y el cómputo era que nosotros le cargábamos datos a la computadora y a partir de ahí podíamos analizar, generar, producir, lo que fuera. Hoy lo que estamos viviendo con la inteligencia artificial generativa es un poco más la escena que nos vendía esta caricatura de los Jetsons. Es la computadora la que nos habla a nosotros y la que nos resuelve, nos comenta, nos aconseja con base en su consulta a todo el conocimiento que tiene condensado. Incluso hoy escuchamos que en las plataformas más relevantes de inteligencia artificial que hemos escuchado, tanto de Google como de OpenAI, lo que comienza a suceder es que terminaron de escanear el conocimiento que estaba digitalizado al día de hoy. Es decir, ya tienen la información, eso que bromeábamos de toda la información del Internet, bueno, hoy hablamos de un nivel de conocimiento o de información almacenada, procesable, de estas dimensiones. De ahí que la impresión y el riesgo que vemos se han hecho cada vez mejores para generar contenidos o que se parecen mucho a contenidos que hayamos hecho personas o reproducen la personalidad de alguien en particular en términos de voz o de imagen, o son capaces de generar efectos de manipulación en el pensamiento de una persona con base en estar poco a poco y constantemente acercando información basada en la información misma de la persona. Nos conocen bien y con base en conocernos bien utilizan estrategias de comunicación. Esto que estoy comentando ahorita sería un poco el resumen del impacto de la inteligencia artificial separado del poder maravilloso que hemos visto con el Internet o con las bases de datos como tal. Claro. Ahora, abonando a lo que dice Emilio, dos precisiones que me gustaría hacer, ¿no? Esta indexación de la data, de la información y los grandes bancos de información viene con lo bueno y con lo malo. Claro. O sea, ese es el Porque reto. consume mucha energía, ¿no? No. Y también genera gases de efecto invernadero, ¿no? También. Sí, pero desde el punto de vista del banco de información, la información del Internet no está curada. O sea, no es una información que venga de una fuente oficial. Correcto. O sea, tengo del gran universo, y es más, del gran universo hay un gran porcentaje que se presume que sean fake news o que sea información alterada o no fidedigna. Las redes sociales, ¿no?, mismas como una fuente de contenido no podrían determinarse confiables, ¿no? Entonces, ahí empieza el reto, ¿no? O sea, es lo que me diga yo lo doy por de facto, sí, pero no necesariamente viene de un banco de información curado o asertivo o fidedigno. La otra es este patrón que mencionas de piensa o
acerca la información como lo hacemos. Es uno de los principios del Deep Learning, ¿no? Hacer una estrategia de redes neuronales en donde funciona de una forma muy similar a la que funciona en nuestro cerebro. Es decir, tengo ramificaciones y entonces voy entendiendo al individuo y voy ramificando el conocimiento de acuerdo al patrón del individuo. Claro. Entonces, esto que me permite, como bien dice Emilio, es tener información que voy a dar por un hecho, porque se parece mucho a la información que confío o en la información en la que accedo todos los días. O sea, la forma en la que me habla o la forma en la que redacta es una forma que me hace sentir cómodo y por eso lo doy por un hecho o lo doy como algo positivo para mí, para mi persona. Y es el gran reto que tiene la inteligencia generativa, o sea, que es una de las ramas de la inteligencia artificial, pero que su gran reto viene hacia cómo me entiende y pareciera que me está hablando al oído, ¿no? O pareciera que está haciendo... pero nunca es suficiente, siempre tiene que estar checando textos, dudando, haciendo fact-checking. Eso es lo realmente... Eso es lo que hace, lo que nos hace diferentes, digo, además de ser... o nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad, claro. Pero el gran debate justo está en lo que bien comentan, es la fuente de información. Claro. Es decir, nosotros somos los que hemos alimentado estos datos. Esta gran red de información proviene de nosotros. Entonces, el gran debate y una de las regulaciones en las que está hablando de este tipo de cosas es quién está administrando las fuentes de información. Y es ahí donde, gracias a estos algoritmos y este tipo de tecnología, van a poder discernir si es fake o es una información que no está siendo precisa, sobre todo, por ejemplo, para mucha gente que basa de sus decisiones personales, financieras incluso, en datos que pueden ser imprecisos. Entonces, qué gran reto. Lo han dicho los creadores de Microsoft. Dicen, aquí el tema es la fuente de información. Y lo que tú mencionas, ¿cómo regulas algo que es público y que no está gobernado? O sea, finalmente el principio del Internet es eso, que es cualquiera pueda contribuir al Internet. Sí, nos lleva a la libertad. O sea, lo digo desde el punto de vista de la esencia, no del deber ser. Claro, del deber ser yo creo que todos necesitamos reglas y límites, ¿no? Pero desde el punto de vista de cómo está puesto. Emilio, hablabas de su potencia disruptiva. ¿Cómo impacta en el mercado laboral? Esto es muy importante. Viene un reordenamiento de los mercados laborales. Platícanos de ese punto. Sí, por supuesto. Incluso es uno de los campos en donde podemos prever beneficios increíbles. Yo personalmente así lo pienso y ahorita lo comparto. Pero también es previsible el que haya impactos negativos importantes, desplazamiento laboral particularmente. ¿Cuántas personas me puedo ahorrar cuando hablo de un proceso laboral? Cuando integro inteligencia artificial, que va a ser un trabajo que es repetitivo, pero que requiere cierto nivel de precisión o calidad. Si eres muy bueno, por ejemplo, revisando tomates, ¿sabes en qué momento un tomate, por el color o por la textura, lo separarías porque no esté bueno? Lo mismo con cualquier otro producto o servicio en el ejemplo. Esto es, digamos, parte de lo que la inteligencia artificial hace muy bien y muy rápido. Este nivel de especialización para hacerse buenísima, para ser la mejor separadora de tomates, sí lo puede ser, por supuesto. Y ahí entonces el reto es que ante procesos en donde la tecnología es claramente mucho más poderosa que nosotros, la capacidad de procesamiento en términos de matemáticos, por ejemplo, nunca vamos a hacerlo más rápido que esta computadora. Podemos prever cierto desplazamiento laboral, pero también lo que estamos viendo es que hay una revaloración en ciertos procesos dentro del trabajo que no habían sido considerados como antes. Por ejemplo, en el servicio al cliente, una de las industrias de la inteligencia artificial más promisorias, los empleados que han dado soporte al cliente y que conocen muy bien por qué falló un producto, cómo le puedo hablar a un cliente que está molesto y ya sé por qué está molesto y cómo puedo reducir ese nivel de molestia, el final, digamos, del soporte al cliente, hoy están entrenando con estos mismos empleados sistemas de inteligencia artificial que ayuden al soporte al cliente mucho más personalizado y humano. Pero bueno, aquí lo interesante es, se empieza a revalorizar que la experiencia que estos empleados están dotando a los sistemas de inteligencia artificial tendrían que tener una remuneración distinta. No son parte de su trabajo, de su paga normal, y sí son la inversión de una experiencia valiosísima que tendría que tener algún tipo de remuneración. Y finalmente, la especialización. La inteligencia artificial promete que los puestos que ya hoy existen permitan a las mismas personas
realizar ese mismo trabajo con mucho mayor precisión, mayor rapidez, ayudados por inteligencia artificial. Entonces es interesante todo lo que se abre, ¿no? Claro. Ahora, una vez que ya dibujamos el ABC de las tecnologías, de la inteligencia artificial, que queda mucho por decir, nada más vinculemos ahora, Anabel, con la parte política. ¿Cómo la inteligencia artificial impacta la noción del juego político, la noción de la política? ¿Se va a practicar diferente la política con la inteligencia artificial? Bueno, absolutamente, hay evidencia de ello, ¿no? Ya incluso mucho de la competencia política en el mundo tiene que ver con esta competencia también de tanto las redes, la información que despliegan como propaganda y todos estos mecanismos que tienen para disuadir, ¿no? Y bueno, pues generar votos. Pero aquí es lo que justamente estamos analizando y decía anteriormente que un poco tarde, porque precisamente los gobiernos y todas las instancias que tienen que ver las empresas, el sector privado, la sociedad, no teníamos previsto este tipo de situaciones y ya justo en este año, en el reporte del World Economic Forum, nos dice que el principal riesgo en 2 años es la desinformación. Esto es un nivel altísimo, estamos hablando de reportes que se elaboran cada año en el que van determinando qué tipos de riesgos globales son los que debemos enfrentar la sociedad internacional, ¿no? En conjunto, a través de esquemas de gobernanza y de todo el sistema internacional. Estamos viendo que en 2 años el primero es la desinformación y que si atendemos ciertas regulaciones en esquemas de colaboración y de compatibilidad, porque, ojo, tenemos diferentes visiones de lo que es las protecciones de datos y demás. Para algunos, por ejemplo, en Asia tiene que ver con una cuestión de derechos de seguridad. Para algunos, como México, tiene que ver con un derecho humano proteger tus datos. Para los Estados Unidos, la cuestión de protección de datos tiene que ver con un derecho comercial. Entonces, estamos atendiendo diferentes visiones, obviamente en el mundo global, y cómo esto va a generar, pues, percepciones, porque cuando hablamos de la política estamos hablando de percepciones y de disuadir. Muy complicado el escenario y la desinformación, pues, a todo lo que da, ¿no? Mauricio, ¿cómo demerita la inteligencia artificial la calidad de la vida democrática? Sí y no. O sea, por un lado, tenemos un efecto, ¿no? Las nuevas generaciones quieren todo en un tema express, en un tema asertivo. Sin embargo, no se dan el tiempo de tener esta estructura hacia el análisis de las fuentes de datos, ¿no? Entonces, la democracia tiene que ver con libertad, ¿no? Hoy por hoy, finalmente, tenemos mucho más libertad aparente, pero también tenemos muchos más sesgos. O sea, caemos en una exposición a la vida pública mucho más alta, somos mucho más influenciables, porque finalmente somos mucho más accesibles, permitimos el acceso a información nuevamente no curada a nuestras vidas, y hoy se hablan de muchísimas cosas, ¿no? Oye, falta de tiempo, sí, ¿cuánto tiempo no pasamos en el teléfono y en las redes y viendo series? Y esto, lo que se tiene que buscar, tiene que ver con el impacto y el bienestar al ser humano, hacia el individuo. Es decir, hoy tenemos un sistema en donde parecieran concursos de popularidad en lugar de ser un tema político y en donde lo que estamos buscando es el bienestar de la sociedad. Lo que tenemos es un impacto social mucho más amplio. Contestando puntualmente la pregunta es, si logramos encauzar el tema político hacia una generación de bienestar, deberíamos de tener una mejor democracia. El problema es que, en mi opinión, en este momento transitivo no lo estamos viendo de esa forma. Tenemos un riesgo alto y es el momento oportuno para impulsar regulaciones que hoy no existen, ¿no? ¿Suma o resta a la democracia la inteligencia artificial? Yo creo que suma, pero reta. Claro. Porque hay algo muy interesante, hay un fenómeno que me llama muchísimo la atención. La forma en la que los gobiernos han ido integrándose o ayudando en términos de regulación a la innovación siempre ha venido rezagada, siempre ha sido con un desfase, incluso la velocidad entre la tecnología y la legislación y su actualización es infinita, es distinta y muy grande, pero sí llama la atención lo siguiente: cuando llega Internet a la humanidad, hay una nula participación en términos de regulación del gobierno y lo que hace la tecnología es montarse sobre tecnología existente e innovar. Hablo sobre la tecnología de la telefonía y sobre ello la transmisión de los datos que hoy hace Internet se lleva a cabo, pero eso no estaba contemplado. Posteriormente, el gobierno comienza a regular para poder ayudar al crecimiento y expansión.
Cuando llegan la piratería dentro de Internet, por ejemplo, el fenómeno de la piratería con el uso de Internet, esta idea de que lo que nos encontramos en Internet, porque me lo encontré es mío, y puedo bajar lo mismo películas que canciones, que contenidos, y no retribuir a los autores, cosa que se ha ido arreglando, bueno, tomó por sorpresa a las mismas sociedades autorales, al gobierno mismo, y la regulación se dio con retraso importante. Llegan las redes sociales y los gobiernos tardan en responder, pero la misma fuerza que adquieren las redes sociales obliga a gobiernos como el de Estados Unidos a empezar a acercarse y decir, oye, creo que tienes más poder del que habríamos pensado que iban a tener. Y con la inteligencia artificial, con esto cierro, lo que hoy vemos es que a nivel mundial los gobiernos dicen, ojo, nos queda claro que hemos llegado siempre tarde a la mesa, hoy queremos ser de entrada los primeros que estén sentados e invitar a los que ya están avanzando a decir, oigan, platíquenos. Y este es un cambio que creo que es importante porque refleja la preocupación en regular algo que ya queda claro, tiene un impacto impresionante. Así es, el tema de la gobernanza de la inteligencia artificial que está generando consensos, pero también disensos, sobre todo en la forma de ponerla en práctica. Vamos a un corte, regresamos. La gobernanza de la inteligencia artificial es una preocupación compartida por formuladores de políticas, líderes de la sociedad civil y expertos. En mayo del 2023, el G7 lanzó el proceso de Hiroshima para establecer un estándar común de gobernanza, seguido por un código de conducta en octubre. El mismo mes, Estados Unidos emitió una orden ejecutiva destinada a producir un marco unificado para el uso seguro de la inteligencia artificial y la ONU formó un consejo asesor con representantes de Estados Unidos y China. Además, 28 gobiernos asistieron a la primera cumbre de seguridad de la inteligencia artificial en Reino Unido. A finales del 2023, en diciembre, la Unión Europea pactó la Ley de Inteligencia Artificial aprobada por el Parlamento Europeo en marzo pasado. China, por su parte, anunció en agosto del 2023 su propio esfuerzo de gobernanza global. Enfrascados en una rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China, la competencia tecnológica se apunta con centralidad entre ambos titanes. A las disputas comerciales, manipulación de monedas y el robo de propiedad intelectual se le suman las grandes tensiones sobre Taiwán, las discordias en el mar de China Oriental, la pugna espacial, así como sus posiciones encontradas en el Consejo de Seguridad de ONU, la máxima instancia sobre paz y seguridad internacional. La competencia tecnológica entre Washington y Beijing se cifra en la guerra por los datos, la fabricación de los microprocesadores, el acceso a los minerales críticos y el desarrollo de nuevos algoritmos que están generando implicaciones disruptivas en el orden internacional y en la precaria gobernanza mundial. Desde el antiguo Colegio de San Ildefonso estamos conversando con una serie de especialistas sobre los impactos de la inteligencia artificial en la política global. Emilio, ¿la inteligencia artificial va a impactar la forma en cómo se hacen las guerras? Hoy hay armas autónomas. Es decir, ¿cómo impacta todo esto en esta reafirmación del poder global? A mí ese es un tema que me llama particularmente la atención, no que sea experto en el mismo desde el punto de vista de política y de geopolítica, pero desde el punto de vista de tecnología y cómo incide, me llaman la atención varias cosas. Lo vimos, por ejemplo, con el caso de Ucrania. Las reglas del juego, las reglas de la guerra, están siendo modificadas o impactadas por la tecnología en varios sentidos. Por ejemplo, cuando se trata de una respuesta correcta de un país a un ataque que sea considerado un ataque de guerra o un acto de guerra, cuando no me consta que ese ataque vino de quien se declara mi enemigo. Un ataque a las instalaciones o a los bancos o a los sistemas de salud hoy viene de África y mi contraparte es rusa. ¿Cómo puedo identificar correctamente? Además, no hay hasta el día de hoy, o me gustaría conocer mejor, pero no hay un balance precisamente en términos de proporcionalidad. Cuando un ataque cibernético que ataca a un hospital y cuesta vidas,
es considerado un acto de guerra y qué nivel de proporcionalidad podría ser permisible para un país que es atacado en este sentido. Si además no podemos confirmar quién es el actor en este sentido. Entonces, en ese sentido, me parece que van a meter un desorden pavoroso. No, y además hoy se pueden hacer guerras sin internet, es decir, Claro. quien le abre la llave, es decir, Starlink en Ucrania, ¿no? Con Elon Musk, bueno, están dependiendo totalmente de este personaje. Y tenemos dos efectos, ¿no? O sea, uno son estas guerras declaradas y este famoso Team Ucrania o Team Rusia, ¿no? O sea, es la información, volvemos al mismo principio, la información que estamos recibiendo es sesgada para apoyar al Team Muy buen 2 punto, y claro, justificar lo que finalmente pues, es un acto de guerra que en esencia deberíamos de ir en una tendencia de tener menos guerras desde el punto de vista armamentístico. Pero desde el punto de vista de lo que mencionas, pues las nuevas guerras frías y están totalmente sesgadas y están totalmente impulsadas. Y lo peor de todo, la inteligencia artificial nos ayuda a estas guerras frías, desafortunadamente. Un efecto súper importante y un dato muy, muy revelador es, hay inteligencia generativa para sintetizar voz y redactar voz muy poderosas que fueron frenadas en este periodo electoral justamente por la malicia con la que podría ser usada esta tecnología. Si de por sí hoy estamos viendo en México, en este fenómeno electoral, un fenómeno muy fuerte alrededor de tú y yo y todo. Entonces, la inteligencia mal encausada pues, juega un papel importante para sesgar y polarizar una sociedad que de por sí está polarizada. No, bueno, imagínense crimen organizado, terrorismo, ¿no? Todo, efectivamente. Terrorismo. Bueno, ya lo decía, y en términos de geopolítica me quiero recordar una de las últimas entrevistas que dio Henry Kissinger, comentaba alguna anécdota de que cuando conoció Google, ¿no? Entonces decía, bueno, es muy interesante lo que está haciendo Google y tal, dice, pero creo que es un reto para la civilización. Y lo más importante es que ya te conocí. Fíjense qué bien, es un gran estratega que construyó en lo que conocimos el siglo pasado como el orden mundial. Bueno, lo que está sucediendo ahora y este sesgo del que hablas precisamente tiene mucho que ver con además la propaganda, ¿no? O sea, en términos geopolíticos, si eres de un equipo de uno u otro, tiene que ver mucho también con los algoritmos y eso ustedes lo saben, porque entonces, claro, va ganando tal. Bueno, checa tu algoritmo, ¿no? Hoy justamente en temas de elecciones, estamos justamente, a mí me preguntan mucho los estudiantes, profesora, ¿quién va a ganar las elecciones? Tanto México, Estados Unidos, que por supuesto son las que más nos interesan, y les digo, pues depende de tu algoritmo, porque en tu algoritmo puede ser que está esta propaganda muy bien, que va atrayendo a otros simpatizantes y que van generando, por supuesto, tendencias y obviamente también influencia. Entonces, no solo en cuestiones de guerra y de estos nuevos instrumentos, hoy vemos los ataques con drones, que es una cosa impresionante, y también tenemos imágenes terribles, y esta falta de certidumbre y de reglas que bien comentabas, de que claro, hoy los crímenes de guerra son otra cosa. Hoy vemos los ataques de guerra en tiempo real, además, a través de drones, vemos las bombas, los muertos, los heridos en tiempo real, y eso también genera otra visión de lo que es el orden internacional, pero también, y esto es bien delicado, fragmentado, ¿no? En estas guerras que están por todos sitios y que vamos teniendo esta sensación de que no hay nada estable, de que no hay nada seguro. Y la inteligencia artificial nos ayuda en muchísimo para detectar qué información se está generando, pero por otro lado también, pues este gran reto, insistimos, de cómo regular aquello que sí nos permita seguir siendo libres, que nos permita tener una opinión propia, que nos abone a nuestras decisiones más importantes de vida y sociales, por supuesto políticas, pero con información real, ¿no? Con información limpia, como dicen ahora hay incluso muchos términos. Justo también tenemos que cambiar el lenguaje. Yo lo veo, ahora me dicen, no, tenemos que hacer higiene digital. ¿Qué es eso de higiene digital? Higiene digital. Por supuesto, y también tenemos que hacer minimalismo digital, o sea, limpiar todos nuestros datos, a lo que accedemos. Que eso de higiene digital es decir, estoy aprendiendo mucho con los jóvenes, por supuesto, y tener como estos cookies, estas cuestiones que van captando información de todos, te pueden llevar a lugares que no estamos preparados, ¿no? Para muchas cosas. Incluso estos comentan los jóvenes, es que usted no conoce la Deep Web, profesora. Y pues hay mucho, está de pensarse, ¿no? Bueno, ahora, Emilio, hay un politólogo estadounidense, digo, muy famoso, Jan Bremer, también es director del grupo de Euroasia, y
Él ha señalado que estamos haciendo una transformación de un mundo multipolar a un mundo tecnopolar. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que los actores tecnológicos son igual o más poderosos que los actores políticos. Viene una reconfiguración de la escena de la geopolítica gracias a la tecnología. Sin duda, incluso, y lo vemos reflejado en varias cosas. Sí, Desde, lo comentaban hace unos momentos, los niveles de atención que tenemos para los contenidos, las amenazas que representan la desinformación como un elemento constante, en el que además, irónicamente, los usuarios no somos dueños de nuestros datos típicamente, sí, pero sí tenemos que cuidarnos de su explotación en contra de nosotros mismos para influir o afectar o cualquier cosa por el estilo. Pero además hay algo muy relevante. Hoy vemos que con el uso de tecnologías como inteligencia artificial, el impacto que puede haber entre la tecnología per se ha vuelto hoy un músculo a nivel político y global de medición entre los países. Y tenemos a China diciendo, voy a ser el líder en inteligencia artificial para 2030, y tenemos a Estados Unidos y a la Unión Europea tratando de ser los primeros en firmar un convenio en el que todos digamos, vamos a regular la inteligencia artificial de esta forma. Tenemos al ejército de Estados Unidos por primera vez anunciando, esto es muy interesante, que van a detener la investigación en términos de inteligencia artificial en uso militar específicamente por lo siguiente. Para una inteligencia artificial, la falta de valores o la combinación correcta de valores éticos y morales junto con otro tipo de información, aunque esté programada para calcular, por ejemplo, la menor cantidad de bajas en una solución a un conflicto, pues para la inteligencia artificial, en la matemática, lo más provechoso y para acabar lo más pronto el conflicto, sigue siendo pues echar una bomba. Y con ese tipo de resolución, lo que vemos es, no queremos, lo comentaba y me fascinó que lo haya comentado, no podemos trasladar la toma de decisiones relevantes a la inteligencia artificial. No en lo militar, por supuesto, pero esto nos habla de lo que implicaría en lo social también. Entonces, sí vemos cómo se afecta hoy el que un día antes de las elecciones o en procesos electorales veamos a los mismos candidatos y candidatas perdiendo tiempo en aclarar que no hicieron lo que parece que hicieron, que no dijeron lo que parece que dijeron, y dejando a la ciudadanía fuera del espacio verdadero de conocer las propuestas con las que están trabajando. Hablas de China y Rusia, Mauricio, de China y de Estados Unidos. Mauricio, ¿quién está ganando la carrera por la inteligencia artificial entre la primera y la segunda economía del mundo? Las grandes empresas que han desarrollado tecnología de inteligencia artificial son americanas. Sin embargo, China, por el modelo económico y de gobierno, está haciendo una inversión mucho más alta, ¿no? Ellos están haciendo una formación desde edades tempranas, creando estas famosas ciudades del conocimiento, porque hemos mencionado diferentes temas y hay que irlos atando, ¿no? O sea, se crean nuevos empleos, sí, ¿no? O sea, hoy por hoy tenemos las empresas que están generando de la tecnología, los algoritmos y la capacidad de explotación como Gemini o como OpenAI hacia la potencial explotación de la inteligencia artificial. Luego tenemos los usuarios de los modelos, quien toma el modelo, lo aplica hacia un caso particular ya contextualizado y cerrado. No todo es el caso público de los grandes bancos de información, sino tú lo mencionaste, ¿no? O sea, en temas de la pandemia, la capacidad de comprar mejor, la capacidad de hacer las rutas de entrega de producto mucho más eficientes, ¿no? Entonces, eso es la aplicación del caso de uso. Tomo la tecnología pública que desarrolla Google o que desarrolla Microsoft y la aplico a un caso de uso particular. Y después vengo y tengo el empoderamiento del nuevo internauta que va a ser los prompt engineers, ¿no? Quien va a explotar la información y va a hacer las preguntas correctas para hacer el uso correcto de la información que estoy explotando. Entonces, esto tiene un tema de formación académica, ¿no? China está haciendo una gran inversión en formar este nuevo mercado de usuarios masivos que van a hacer uso de la tecnología. Y por otro lado, en mi opinión, aunque Estados Unidos está haciendo una inversión, lo está delegando mucho más en las empresas y ellos están haciendo las grandes inversiones y están creando monstruos económicos. Ustedes vean nada más de las 5 empresas más grandes del mundo, 3 son de carácter tecnológico y otras de bienes de lujo, que en muchas ocasiones está influenciado por el acceso. Entonces, otro punto importante y que hubo 2 intervenciones que me parece muy correcto puntualizar es, en estas guerras, el tema de la arma de destrucción masiva tiene otro enfoque. Hoy tenemos
Claro, la ataques parte mucho nuclear, más sí. poderosos, muchos más focalizados. Muy buen punto. Y eso es gracias a que el dron trae 25 algoritmos de inteligencia artificial para detectar en un terreno superficial donde puede haber un grupo de gente. Mayor precisión. en Mayor eso, precisión sí. en el ataque, ¿no? Antes yo aventaba una bomba y pues quien estuviera y a ver si está o no está. Hoy esta tecnología de dron me permite herramientas de visión artificial, herramientas de interpretación de patrones en el terreno, cuestiones de determinación si hay o no hay un alien vivo de un cierto tamaño, una cierta composición, Claro. para poder tener un ataque mucho más poderoso porque es más asertivo. Y entonces el tema está en la precisión. Por eso la inteligencia artificial agarra la data, y la data ha estado ahí desde la explotación del Internet a finales del siglo pasado, pero hoy la forma en la que explota la data es mucho más precisa. Y hoy por hoy te encuentro lo que hiciste hace 10 años, 5 años, 4 años, 3 años, y lo uso en un ataque certero. Por eso hoy lo estamos viendo en las elecciones, cómo estamos teniendo estos cambios de ritmo por ataques muy precisos y Claro. muy certeros hacia adelante. Entonces, esto sin duda influye en el tema político, porque le estoy dando una tendencia Sí. social no gobernada en un tema político. Es cuál es tu propuesta política para el bien social. Estamos hablando de 130 millones de personas, 400 millones de personas que están impactadas por un tema político, Claro. estratégico. Pero también esto nos lleva a otra guerra, es decir, la inteligencia artificial nos lleva también a la guerra, no nada más del procesamiento de datos, sino la guerra de los chips, de los semiconductores, inclusive de los minerales críticos. Es decir, ahí también ves, Emilio, que se están peleando las potencias para penetrar estos mercados. Claro, por supuesto, por supuesto. De hecho, es muy interesante que lo comentes porque hoy mismo estamos viviendo un fenómeno muy interesante en términos, por ejemplo, de producción de materiales, de materia prima. China ha estado acaparando desde hace ya algunos meses cobre, por ejemplo, ¿no? Sí. Crítico para la fabricación de cierto tipo de chips y de cierto tipo de cuestiones. Y la fabricación como tal de chips, que son, digamos, los cerebros de las computadoras que requieren hoy cada vez mayor velocidad y capacidad para la inteligencia artificial, para estos grandes volúmenes de datos. Hoy hay una competencia que no es nada... Y están en Taiwán también. Claro, no es nada calladita esta competencia y ataque entre está Estados abierta. Unidos y China y restricciones de mercado precisamente para tratar de apoyar la producción y fabricación de chips norteamericanos o de este lado contra la fabricación de chips chinos. Y una observación interesantísima en una ventaja que tiene natural o inherente China, pero que es, digamos, la envidia de todo el planeta en términos de inteligencia artificial, que requiere de una capacidad de análisis y uso de una gran cantidad y volúmenes de datos. Sí. Y al mismo tiempo necesito la mayor cantidad de pruebas simultáneas para que con mucha velocidad eso se afine rapidísimo. Y ahí China, con los millones de usuarios que tiene como ciudad, en los que el gobierno no pregunta si quieres o no, entonces tienen una ventaja competitiva importantísima natural en términos de escalamiento. Ese, por ejemplo, es preocupante, es interesante. Claro. Sí, simplemente para contextualizar lo que dice Emilio, en China está permitido, o sea, es una iniciativa gubernamental la colección de datos masivos. No eres propietario de tus datos, Correcto. como aquí tú puedes decir declinar, y hoy por Claro. hoy cuando ingresas a un sitio, no sé si han visto que aceptar los famosos cookies que ya también habíamos hablado. China no, China es si quieres. Y entonces esa colección de datos. La inteligencia artificial, y eso no lo hablamos al principio, es un tema de entrenamiento de datos. Mientras mejor tenga entrenado el modelo, va a ser más asertivo. Entrenar el modelo, ¿qué quiere decir? Que lo usen. Claro. Y que yo sepa clasificar entre un positivo o un negativo, y la incógnita despejarla entre si es positivo o negativo. Eso es un tema puro de la inteligencia artificial. Cuando yo tengo millones de personas ayudándome a entrenar los modelos, voy a tener mucho mayor precisión. En mucho menor plazo de Claro. tiempo. Y hoy por hoy el bloqueo económico viene sobre esto. O sea, es este tema de hacerte accesible o no accesible los chips. Hoy hay un bloqueo económico para no vender los TPUs, que son procesadores especializados para temas de inteligencia artificial. Es un chip distinto al que utilizamos en nuestro teléfono. De hecho, los teléfonos de gama alta traen TPUs, traen procesador que nos ayuda a procesar las instrucciones, pero los TPUs que me ayuda a procesar todas estas instrucciones de decisión.
estos chips, hay un bloqueo hacia la comercialización económica. Pues simplemente digo la petición que hizo los Estados Unidos a Países Bajos para que no vendieran cierto tipo de maquinaria. Correcto. Que ayuda a generar estos chips en China, ¿no? Sí me gustaría añadir, y esto es algo interesantísimo que comentan, porque estamos en muchas pistas, bien lo habías puesto, estamos en estas grandes empresas globales de tecnología que hoy día tienen un poder ilimitado. Lo vimos el 20 de enero cuando las protestas en el Capitolio de Donald Trump, ¿no? O sea, de repente siendo el presidente de los Estados Unidos de América fue callado por estas grandes empresas que dijeron cerramos las redes sociales, ¿no? Ese es un ejemplo del poder que pueden tener incluso frente al presidente de los Estados Unidos. Más allá de sí que bueno y el Congreso y la libertad, todo esto está bien, pero eso se mostró en segundos. Por otro lado, estamos con estos grandes empresarios como Elon Musk, que dialogan con los presidentes de tú a tú. Tienen un nivel de interlocución totalmente abierto, permanente, y que son muy tomados en cuenta por todos los gobiernos del mundo. Por otro lado, estamos hoy, ahora que hablabas de la competencia entre China y Estados Unidos, veíamos la carrera armamentista antes en la Guerra Fría, ¿no? De los armamentos. Y hoy vemos esta carrera tecnológica entre Estados Unidos y China, que desde luego va a generar una serie de acciones que hoy día ya se notan. Estamos viendo cómo se han agrupado en términos comerciales, pero también políticos, el tema de China con otras naciones que pueden abastecer de muchos recursos. Y un ejemplo de esto es los BRICS, los BRICS Plus, que hoy están invitando a otras naciones que pueden tener tratos preferentes para el cobre, para minerales raros, para muchas cosas, ¿no? Y por otro lado, es cierto lo que tú dices, China no tiene que preguntar de que si pueden usar sus datos o no, porque ellos, como decía yo, lo ven como un derecho a la seguridad. Ellos hablan del tema de seguridad nacional. De seguridad nacional, sí, eso cambia no está todo, cuestionado. ¿No? Mientras que justamente los Estados Unidos lo ven como un tema de derecho comercial, en donde las grandes empresas, hablando también de esta visión de la economía política, las grandes empresas tienen todo el derecho de acceder a información para generar ventas y producciones más baratas, etcétera. Es otra concepción de los datos y de la información que yo veo que hoy día el presidente Biden incluso está hablando también ya próximo a la cumbre que viene en Ginebra en el mes de julio, está hablando de que está muy bien la libertad, todas estas expresiones válidas, pero que hay que regular hacia dónde, porque los gobiernos hoy día frente a estas, pues este manejo de información de China, lo vemos con el TikTok, sí, ¿no? Justamente es un gran debate en Estados Unidos frente de la libertad frente al uso de los datos que puede hacer un gobierno o no, y de cómo las grandes naciones, ¿no? Y quienes estamos en el sistema internacional y creemos en la libertad y democracia, debemos enfrentar estos grandes retos, ¿no? A ver, díganme sí o no, ¿están de acuerdo con regular la inteligencia artificial? Es decir, la comunidad internacional tiene que regularla, sí o no, y luego explicamos el por qué. Sí. Emilio. Sí. Por supuesto. Por supuesto. Bueno, pues eso es muy importante. Ahora, ¿se han desarrollado algunos principios guía o algún estándar mínimo para gobernar la inteligencia artificial? Es decir, ¿en dónde estamos prácticamente en este tema que sí genera consensos y disensos? Pero ¿en dónde estamos, Emilio? O sea, ¿cómo podemos graficar el lugar en donde el mundo está frente a la regulación o no de la inteligencia artificial? Hemos vivido en los últimos meses un proceso muy folclórico alrededor de los intentos de regulación que comenzaron con incluso Elon Musk planteando aspectos de detener el desarrollo de inteligencia artificial, pero que después claramente fue develada que era un ejercicio de intento comercial para él poder tener su propia plataforma y poder competir. Desde cosas tan folclóricas como estas hasta el día de hoy, en el que lo que vemos es que ya comienza a haber un consenso a nivel internacional, en Asia, en la Unión Europea y en Occidente mismo, en términos de cuáles son los retos y los peligros más importantes a atender, y lo que estaríamos esperando es un consenso en el cómo hacer esta regulación. Y un poco la diferenciación más importante y más polémica es, ¿qué voy a regular? ¿Voy a regular la inteligencia artificial per se o voy a regular las acciones que se hagan con inteligencia artificial, pretendiendo en mi caso que se favorezca la segunda? Porque lo que dicen incluso muchas de las empresas, y que eso ha detenido el avance, es que, a ver, si regulas la inteligencia artificial como tal,
literalmente lo que vas a hacer es ahorcar la innovación por miedo. Y no querríamos tampoco detener la innovación por miedo, conscientes de que lo que querríamos es tener soluciones legales para aquellos actos que puedan poner en riesgo a las personas, incluso en su integridad física y tal, ¿no? Entonces, es interesante. Está complicadísimo. Ahora, cuando hablamos de la necesidad de regular la inteligencia artificial, todos estuvieron de acuerdo, necesitamos instituciones para regularlas. A nivel internacional, ¿qué se les ocurre? Se había hablado de una especie de el panel de cambio climático de Naciones Unidas, hacerla precisamente de inteligencia artificial. ¿Cómo ves esa posibilidad? ¿La ves factible? Sí, evidentemente, y estos temas de rezago. La ONU apenas la semana pasada, el 21 de abril, fue la primera. No es ni siquiera una ley, es una publicación de un acuerdo mutuo hacia instar al buen uso de la inteligencia artificial. Correcto. Ahora, esto nos debería dar pie a un comité internacional que nos permitiera ver qué es lo que está pasando en materia de inteligencia artificial. Ahorita mencionabas el tema de TikTok. Está por ratificarse la iniciativa para que en un lapso no mayor a 9 meses TikTok sea vendida, porque es una empresa china que cambie de manos para poder seguir operando en los Estados Unidos. Es un bloqueo. Claro, entonces finalmente ahí es... están conteniendo geopolíticamente a China, por supuesto. Exactamente, y entonces, pues ¿dónde está la libertad? Entiendo que hay otras connotaciones y eso es lo que tendríamos que tener en tema de regulación. Al día de hoy, únicamente la Unión Europea es quien en el 2021 ha emitido una iniciativa clara ya de regulación. Fuera de eso, nos amparamos en otro tipo de leyes. ¿Qué podemos destacar de la Unión Europea? Sí, bueno, la Unión Europea ha avanzado por sus mecanismos que tiene como unión hasta en lo político, tiene comités que analizan todos los temas que pueden incidir en ello y ha avanzado mucho en el tema de, por supuesto, protección de datos, uso de la tecnología, lo que es la innovación, la publicidad de esta innovación, que sea accesible para todos, que esté orientada al bien común, etcétera. Eso es el avance más importante. Lo que vemos como gran reto, no solo en la Unión Europea, sino las otras regulaciones, es esta compatibilidad de regulaciones, porque si estamos atendiendo un mercado global y si estamos hablando de libertad, pues tenemos que tener compatibilidad, es decir, cómo se protegen nuestros datos, quiénes los almacenan, quién no, es ahí donde hay diferencias, porque para el caso chino los almacena el gobierno, para el caso norteamericano los almacenan las empresas, ¿no? Entonces, ahí es como el primer debate, hacerlo compatible, hasta dónde vamos a regular. Ahora, sí es muy, muy necesario decir que la ONU ha estado en el tema, e incluso hay una carta de intención que se ha firmado por 193 países en el de la ética para la inteligencia artificial. Esto es como lo que se habla en el sistema internacional del inicio, de la buena intención de todos participar de esto, porque sucede otra cuestión, no solo en la competencia geopolítica de las regiones, estamos hablando también de generar la gran desigualdad. Estamos hablando de este norte global, poderoso, con acceso a la información, y un sur global que con falta de infraestructura, con no acceso al internet, para empezar a platicar, ¿verdad? O incluso la luz a veces, que genera también y acrecenta la desigualdad global, que es la que ha generado otro tipo de problemas de los que se puede hablar en otro programa. Además, es importante comentar que la inteligencia artificial debería de abonar al cumplimiento de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, que eso es un tema también clave. Vamos a un corte, regresamos. Durante la última década, el desarrollo de la inteligencia artificial ha experimentado un marcado desplazamiento hacia el sector privado. Estados Unidos lidera este panorama con una inversión total de más de 335,000 millones de dólares, 3 veces más que China, quien ha invertido aproximadamente 103,000 millones de dólares. Estos dos países, campeones de la tecnología, incluso superan la suma total de las inversiones de los 13 siguientes en la lista. Las áreas que han atraído la mayor inversión se centran en infraestructura, investigación, procesamiento de lenguaje y datos, aunque se observa una ligera disminución en las inversiones destinadas a la atención del cliente, la medicina y la atención sanitaria.
América Latina camina con contratiempos para incursionar en la nueva revolución tecnológica y la inteligencia artificial. La CEPAL ha generado recomendaciones para aprovechar al máximo sus beneficios, mientras que se abordan sus implicaciones negativas asociadas. En materia de regulación y ética, debemos de establecer marcos regulatorios que guíen el desarrollo y su implementación, así como el intercambio de experiencias y buenas prácticas para enriquecer la cooperación regional. En este contexto, Brasil y Argentina son países destacados en la expansión de esta tecnología, siendo que México ha avanzado en este campo mediante la investigación académica y aplicación empresarial. Pese a que contamos con algunas leyes y regulaciones que pueden aplicarse a la inteligencia artificial, requerimos avanzar en un marco general para el desarrollo y regulación de tecnologías emergentes. México está emergiendo como un jugador importante dentro de la inteligencia artificial. Sin embargo, aquí te quería yo preguntar, Emilio, si existe una legislación en México para regular la agenda digital, pero también si hay un ecosistema para aprovechar estas inteligencias y no solamente tipificarlas con el delito, ¿no? Con este efecto adverso de las inteligencias artificiales. Que me encanta cómo lo comentas. Querríamos a toda costa evitar una visión punitiva si habláramos de legislar sobre inteligencia artificial en México. No hay hoy una legislación al respecto, pero lo que sí hay es una comunidad muy activa. Ojo, además, esto me da mucho gusto poderlo compartir. La cantidad de mujeres que están haciendo proyectos alrededor de inteligencia artificial en México de manera muy relevante, muy proactiva, llaman muchísimo la atención y ahí comienza el crecimiento y nacimiento de asociaciones dentro de la comunidad para comenzar a aterrizar los temas relevantes de la agenda que incluiría un tema de regulación o legislación, pero además entender cómo México puede ser un participante. Hoy no hay opción a ser un espectador. México tendría que ser un papel muy activo en términos de inteligencia artificial, entonces incluida la parte de regulación, pero por lo pronto no a la parte punitiva, sería el foco que en general las comunidades comparten. O sea, el gran mensaje. Correcto. Definitivamente, o sea, tenemos que ser más contundentes. Hoy hay al amparo de la Ley de Protección de Datos Personales, cosas así, pero eso, finalmente lo que tenemos es crear una estrategia integral que nos permita salir de una etapa temprana en el estado de la evolución de la inteligencia artificial a ser un buen contendiente a través de la generación de inversión, la generación de conocimiento y la generación de una agenda digital específica amparada desde el gobierno federal que nos permitiera escalarlo, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque también tengan en cuenta que tenemos 130 millones de habitantes que necesitan y que se verían beneficiados de tener casos de uso que impactaran en una buena medida al ciudadano de a pie. Anabel, los últimos comentarios en este mundo tecnopolar, ¿dónde juega México? México es un actor importantísimo, sobre todo ahora con el nearshoring, es el vecino de los Estados Unidos, estamos precisamente en un lugar muy importante y destacado. A mí me parece que esto, y gracias por la invitación, este tipo de diálogo abre el debate público, es una conversación que debe ser pública, que se está dando, que si bien es cierto México ha tenido avances en ciertas legislaciones, estamos hablando de lo punitivo, estamos hablando de la letra chiquita, de los términos y condiciones de la privacidad, de los cookies y de todo lo que esto puede generar, pero México tiene el gran reto de la desigualdad. Y ahí la inteligencia artificial tiene que jugar un papel importantísimo. Me parece que no debemos tener miedo a este diálogo, tanto gobierno como sociedad civil y todos los actores debemos hablar de estos temas porque importan mucho para el desarrollo. Así es, en estos tiempos de hablar de chips y de algoritmos y también de datos, bueno, pues es muy importante preguntarnos los mexicanos cómo vamos a incursionar en este gran tema de enorme actualidad internacional. Gracias a Emilio, a Anabel y también, por supuesto, a Mauricio por estar aquí en el programa. Los esperamos pronto. A usted que me acompaña, no se vaya, seguimos adelante con el programa. En agosto del 2023, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile, por medio de la CEPAL, publicó el primer índice latinoamericano de inteligencia artificial que recoge información sobre la situación actual en 12 países de la región. En el caso de México, precisa que en términos de desarrollo de talento, nuestro país destaca frente a la región en la alfabetización de la inteligencia artificial, ya que cuenta con educación temprana que integra las tecnologías de la información y las comunicaciones. Recomienda que el país aproveche su participación internacional
para implementar una estrategia nacional sólida y fortalecer la gobernanza, la participación ciudadana y la regulación en el campo de la misma. Me despido de ustedes, llegamos al fin de Vértice Internacional. Como siempre les recuerdo, este programa sale todos los martes y los sábados. Y me despido de ustedes no sin antes agradecer enormemente al antiguo colegio de San Ildefonso todas las facilidades brindadas para la grabación de este programa. Hasta pronto. El Canal del Congreso presentó